Ok, ahora sí vamos a comenzar a hacer la grabación. Vamos a estar aquí y vamos a hacer entonces la colección del día de hoy que se llama red de secuencia y ejercicio. Y podemos ver ¿ah? La primera lámina. En esta primera lámina nosotros estamos observando, ¿verdad? Estas tres cajitas que están aquí. Estas tres cajitas que están aquí son la representación a nivel de circuito de un montaje de red de carga en estrella. Si yo tengo una carga que está conectada en estrella, yo puedo representar estas cargas como tres cajas, una de secuencia que llamamos de secuencia positiva, una caja de secuencia negativa y una caja de secuencia cero. Es decir, recuerda que hemos visto en la primera parte de la explicación que había a través del teorema de Fortescue un teorema en el cual un sistema que está desbalanceado, que es lo que pasa cuando yo tengo una línea de transmisión, un transformador, un generador, y ocurre un cortocircuito, él pasa de estar balanceado, es decir, corrientes del mismo módulo con ángulos separados 120 grados, igual que los voltajes. Si está balanceado, los voltajes son voltajes, por ejemplo, en este caso, aquí en Venezuela, 13.8, 13.800 voltios de tensión, desfasado 120 grados cada una de las fases. En ese sentido, ese sería un sistema balanceado y simétrico. Pero si hay un cortocircuito, entonces el sistema se desbalancea y entonces nosotros podemos agarrar el sistema desbalanceado y crear tres sistemas balanceados que se pueden representar por ecuaciones como esta que está aquí, ¿verdad? Voltaje de secuencia cero, voltaje de secuencia positiva y voltaje de secuencia negativa. Eso ya lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? El voltaje de secuencia cero tiene su impedancia de ZY, la ZY de la estrella, 3ZN, donde ZN es la conexión del neutro de la Z a Tierra. Y en el caso de la secuencia cero, aquí tenemos IA0. ¿Ok? IA0, que sería la corriente de secuencia cero. Toda esta impedancia, ZY más 3ZN, se llama Z0. Bueno, esto que está aquí, lo podemos representar en este dibujito que está aquí. Este sería un circuito de secuencia cero. ¿Ok? Tiene su ZY, TZN, BA0. Si yo hago una mallita de Kirchhoff aquí y cierro aquí, me va a dar esta ecuación que está aquí arriba. Aquí está ZY y TZN, ZY más TZN, multiplicado por IA0. Eso me daría un Z0, que es estas dos cosas sumadas, y eso es el voltaje de secuencia cero, que es el voltaje que está aquí afuera. Y esta es la caja de secuencia cero de una conexión de cargas en estrella. ¿Okay? Si son cargas, entonces yo puedo usar esta cajita que la vamos a usar después cuando veamos las fallas asimétricas. La caja de secuencia positiva, que es esta, ¿verdad? Tiene el voltaje de secuencia positiva aquí en la entrada, que es este voltaje. La impedancia ZY, que es la impedancia de la estrella, ¿verdad? Si tengo una estrella, bueno, esta sería una de las impedancias. Y la corriente de secuencia positiva. ¿Okay? Aquí está el voltaje de secuencia 0, 1, positiva. La corriente IA1, que está aquí en la fórmula, IA1. ZY, que es la impedancia de la rama. Tengo mi estrella, bueno, una de las ramas, que es Y, ZY. Y esta que está aquí es la conexión de neutro a Tierra. ¿Ok? En el caso de la secuencia positiva. Vimos en el caso de la secuencia 0 que 3ZN está aquí, que es este que está aquí, y es el elemento que conecta el neutro de la estrella a Tierra. Si yo tengo una estrella y esa estrella no está conectada a Tierra, entonces este ZN que está aquí no es cero, es infinito. Es infinito porque no hay conexión a Tierra. No es que es cero la conexión, es que no hay. Entonces ese no hay, no lo pongan cero, lo ponen infinito. Entonces en ese caso, esta parte no aparece y te quedaría solamente esta rama hasta aquí y esta rama hasta aquí. Pero aquí no hay ninguna de dibujado. Significa que la corriente de secuencia cero es cero, porque no hay conexión a Tierra. Así es. La caja de secuencia positiva, aquí está, tiene la ZY, es decir, la impedancia de la rama. ¿Ya? Si tengo una Y, bueno, esa
brazos de la Y hay una impedancia que siempre estamos considerando que son iguales. Y este sería la ZY, ¿verdad? De eso. Entonces la caja de secuencia positiva tiene su ZY, su corriente de secuencia positiva y su voltaje de secuencia positiva. Y la corriente de secuencia negativa también tiene su voltaje, aquí digamos en los terminales, su corriente de secuencia negativa y su ZY. Y esta es la conexión eléctrica. Claro, esto aquí es simplemente una conexión, pero solamente en el caso de secuencia cero, esto es importante. Si yo no tengo conexión a tierra, esto no existe y no hay secuencia cero, ni de corriente ni de voltaje. Ni de corriente ni de voltaje. Eso es mismo. ¿Ok? Perfectamente. Este sería entonces el diagrama, como dice, perdón, los circuitos de secuencia cero, positiva y negativa de la figura 11.6, que es simplemente una estrella. Ahora, si la carga estuviera conectada en delta, como aquí en este caso, nosotros vamos a tener el problema de que tenemos este diagrama de secuencia cero. Diagrama de secuencia cero donde no hay secuencia cero. ¿Ok? Y básicamente porque no hay conexión a tierra. Siempre que yo tengo un sistema y ese sistema no está conectado a tierra, entonces se dice que no hay secuencia cero. Entonces, en este caso, la delta, como no tiene conexión a tierra, no tiene secuencia cero. No existe secuencia cero. ¿Ok? Eso es importante para cuando estemos haciendo los cálculos. Bien, al igual que para una carga en estrella o en delta, tiene una representación a nivel de circuito, para una línea de transmisión exactamente lo mismo. Para una línea de transmisión, que sería este caso, este sería el diagrama de la línea de transmisión de secuencia cero, donde tenemos una Z0, es decir, una impedancia de secuencia cero, cuando está circulando una corriente de secuencia cero. ¿Okay? Entonces serían los voltajes fase neutro de la entrada en secuencia cero y la llegada en secuencia cero. Este sería la impedancia de secuencia positiva de la línea de transmisión, secuencia, la tensión de entrada y la tensión de salida. ¿Okay? Y este sería el diagrama de secuencia negativa. La corriente de secuencia negativa es su impedancia del voltaje de entrada y el voltaje de salida. Entonces, estas tres ecuaciones que están aquí arriba, ¿verdad? Vienen siendo las ecuaciones que representan una línea de transmisión, ¿verdad? Bajo falla. ¿Okay? Y bueno, ¿cómo se resuelven los ejercicios? Igualito. Si yo tengo, normalmente me dan las impedancias o me dan una corriente, y yo despejo. Nosotros no hacemos muchos ejercicios de este tipo, nosotros hacemos más ejercicios de generadores y cargas. Pero este serían los circuitos correspondientes que quisiéramos hacer esa parte de los ejercicios. Aquí tenemos el caso de generador, un caso típico de ejercicio, ¿no? En el caso de generador, vemos que el generador sincrónica, por lo general, ¿verdad? El generador tiene la representación de secuencia positiva, tiene su tensión interna, que sería la tensión subtransitoria interna de la máquina, con su impedancia de secuencia positiva, ¿ok? Tiene su tensión subtransitoria interna de la fase B, con su impedancia también de secuencia positiva, su tensión interna de la fase C, con su impedancia. Porque fíjate que Z1, Z1, Z1 se repiten. Estos son datos que siempre dan en el ejercicio y ese se viene siendo lo que llaman la tensión subtransitoria interna de la máquina. Estas impedancias nacen de las interacciones entre los campos magnéticos que están dando vuelta alrededor o sea, que rotan, dan vuelta con el rotor. El rotor va girando con un campo magnético más el campo magnético generado en el estator. Esos campos generan esas reactancias tanto por el campo en sí como por la impedancia de la reactancia, es decir, las bobinas que están dando vuelta ahí. ¿Okay? Este diagrama de secuencia positiva, entonces me está dando, ¿verdad? Me está dando una corriente de secuencia positiva de la fase A, B y C. Secuencia positiva. Recuerda que este 1 arriba, 1, 1 representa secuencia positiva. Esta sería la caja de secuencia positiva. ¿Ok? Tenemos la tensión interna, AN,
de impedancia de secuencia positiva. Y este es el diagrama. La corriente que sale, este es el voltaje de agua. Este representaría las cajas de secuencia positiva del generador. Aquí tenemos el mismo diagrama, pero aquí vamos a ver la secuencia negativa. Fíjense que este diagrama y el de arriba son iguales. La única diferencia es que aquí no hay fuente de generación. En la secuencia negativa no hay generador. Sí están las impedancias, pero no hay generador. ¿Ok? Entonces, esta sería la impedancia de secuencia negativa del generador de la máquina. Todos estos son datos, cuando se hace un examen, un ejercicio, siempre esos son datos que te dan. ¿Ok? Nosotros podíamos normalmente muchas veces tomar en cuenta que la secuencia negativa y positiva, las impedancias son iguales. Aquí tenemos la caja de secuencia negativa. ¿No? Tenemos su impedancia, la corriente que sale de secuencia y la tensión. La tensión fase A, secuencia negativa. Podemos pintar tres cajas iguales para secuencia, para la fase B y para la fase C, igual que aquí. Aquí está EAN, podemos poner después BNCN, es lo mismo. No, pero siempre pintamos una que es suficiente. Luego tenemos aquí el diagrama de secuencia cero de la máquina, que es muy importante. Tenemos su reactancia interna. Fíjense que ZGO, ¿ok? Del diagrama que es este, está aquí. Y separado del punto neutro, está 3ZN, es decir, esta impedancia. Esta es la conexión del neutro del generador a tierra. ¿Okay? Por aquí pasa una corriente 3I a 0. ¿Okay? 3I a 0. Es decir, que la corriente de neutro es 3 veces la corriente de secuencia 0. Esta misma corriente aquí, I a 0, 3 veces esta es la corriente de secuencia que pasa por el neutro. ¿Ok? Fase A, fase B, fase C. Esta es la carita. Estos tres diagramas, este y este, estas tres cajas, generan estas tres ecuaciones. Al igual que en el otro caso. Voltaje de secuencia 0, 1 y 2. Nosotros podemos hacer cálculo como ya veremos en este ejemplo. Esta sería la caja. Entonces, este sería el caso del generador sincrónico. En el caso de los transformadores, es muy importante saber si está o no conectada la baja tensión a tierra. Es más, si la parte de alta y baja tienen conexión a tierra. Por ejemplo, si yo tuviera un generador, un transformador estrella-estrella y está aterrado de ambos lados, entonces el diagrama de conexión sería este. Y este sería el diagrama de secuencia cero. Fíjense que en el caso de que es estrella-estrella aterrado de ambos lados, yo tengo una caja de secuencia cero para el transformador. Sí, yo tengo el mismo transformador, pero está conectado en alta solamente a tierra, pero en baja no. Este sería el diagrama, el dibujo del circuito del transformador. Y fíjense que el diagrama de secuencia cero está abierto. ¿Y por qué está abierto? Está abierto porque no hay conexión del neutro a tierra. ¿Ok? Al no haber conexión del neutro a tierra, esto está abierto aquí. Si estuviera la conexión delta-delta, como en este caso delta-delta, fíjense cómo queda el dibujo. No hay conexión de este lado ni de este lado. Si fuera estrella delta, donde la estrella está aterrada de este lado es delta. Aquí tenemos la conexión, me queda el dibujo así. Y si yo tengo estrella delta hacia el revés, entonces no, y no tiene esto queda bien entonces. Esto que estamos pintando aquí es muy importante, y lo veremos en el otro capítulo, porque dependiendo de las conexiones de los bancos, es que yo hago un diagrama de toda la red unifilar y me van a quedar ese hueco en ciertos sitios. En esos huecos ya sabemos que la secuencia cero no va a haber. Para secuencia positiva y negativa, pero cero no va a haber en esas partes. ¿Okay? Y la secuencia cero es muy importante para que la protección opere la red en caso de fallo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, este dibujito es muy importante tomar en consideración. Ahora veamos un ejemplo. Tenemos un sistema que está en delta y ustedes saben que de delta yo lo puedo pasar para estrella.
¿no? Delta estrella, transformada delta estrella. Aquí está en estrella. Aquí tenemos la conexión estrella, tiene su conexión ZN, Tierra, y en el caso este, la corriente de falla, neutro, siempre es 3 y a 0. La corriente de neutro siempre es 3 y a 0. El voltaje de la ZN, de la conexión aquí, y el voltaje AN, fase neutro. ¿Okay? En este ejemplo dice que tiene tres resistencias idénticas, conectadas en estrella, formando un barco con carga de valores 2300 voltios y 500 cargas. Encuentra los voltajes de línea y la corriente en por unidad en la carga si se aplican bancos de carga los voltajes. O sea, si yo tengo estos voltajes VAB 1840, BBC 2360 y BCA 2308. Fíjense que los voltajes, ¿verdad?, no son iguales. Esto va a producir, por supuesto, un desbalance del sistema. O sea, va a tener un sistema totalmente desbalanceado, porque los voltajes de fase son diferentes. Pero yo voy a agarrar entonces los voltajes de fase, lo divido entre 2300 voltios, que es la base. Voltaje base, no se olviden, sistema por unidad. Entonces yo agarro mi valor, divido entre el voltaje base y me da el valor en por unidad. Así que este 0,8 es voltaje VAB en por unidad. Entonces 2760 son 1,2 en por unidad y este 2300 representa 1 por unidad. ¿Okay? Teniendo los voltajes, ¿verdad? Ellos dicen que vamos a suponer que el voltaje sea el ángulo, su ángulo sea 180 grados. Y luego ellos utilizan el teorema del coseno. Recuerden que el teorema del coseno dice que el cuadrado de un lado, yo tengo un triángulo que tiene lados diferentes. El cuadrado de un lado es igual al cuadrado, a la suma del cuadrado de los otros dos, menos dos veces A por B, más el coseno de ese, más por el coseno de ese. Ese teorema del coseno. Con eso yo puedo, si yo tengo un triángulo y conozco los lados, todos los lados del triángulo, yo puedo calcular el ángulo o los lados que faltan. Entonces, bueno, usando eso, ahí me da los voltajes en unidad que yo lo pusimos, ya lo hemos calculado aquí arriba, y los ángulos. Entonces, fíjense, estos que están aquí son los voltajes fallados. Es decir, porque el sistema está desbalanceado, estos son los valores que están malos, pues, digámoslo así. Y utilizando un tercio y la matriz A inversa, ¿se acuerdan de la matriz A inversa? Recuerden que tenemos la matriz A y la matriz A inversa. En el caso de la matriz A inversa, usamos este un tercio y los elementos de esa matriz A inversa, que son estos. Este es el voltaje que está aquí, este es el mismo voltaje, pero aquí le suma 120 y aquí le suma 240. Eso es para que den los voltajes B. AB, BC y C. Hago esta operación, me da esto, y este sería el voltaje AB de fuerza positiva. Esta fórmula la vimos en el capítulo anterior. Okay. AB2, también en el capítulo anterior, la misma formulita, recuerden, es una multiplicación de matrices, me da AB2. Y AB0 no lo calculo, lo puedo calcular, pero me va a dar 0. ¿Okay? Me va a dar 0. Aquí dice la ausencia de conexión neutro, no tiene conexión a neutro, implica que no están presentes las componentes de secuencia C. Por lo tanto, los voltajes de fase en la carga contienen solamente componentes de secuencia positiva y negativa. Los voltajes de fase se encuentran a partir de la ecuación 1123. Es esta ecuación. Si yo tengo el voltaje de secuencia AB positivo y yo quiero calcular el voltaje línea neutro, aquí está línea neutro y aquí está línea libre. ¿Qué están atravesados? Raíz 3. Raíz de 3 por 30 grados. Es decir, que el voltaje de fase neutro lo multiplico por raíz por ángulo de 30 grados, me da voltaje en la línea AB. El AB2 es lo mismo, pero con el signo negativo. ¿Okay? Esto es parecido más o menos a cómo se hace si está con componentes simétricas con los ángulos, pero es importante que tengan la ecuación. ¿Okay? Entonces ya saben, después teniendo esto, voltaje, en este caso teníamos AB, yo puedo calcular VAN.
AB y potencia AB. ¿Ok? Y viceversa. Aquí mismo también nosotros vemos que en el ejercicio, ¿vale? Me fui en el ejercicio, ok, las corrientes IA1 y IA2 se se calculan utilizando las ecuaciones que están aquí, ¿no? Aquí está la ecuación 23. Aquí está, ¿no? Si yo quiero la corriente de línea sería y este sería línea neta. Entonces, raíz de 3 con menos 30 grados, raíz de 3 con 30 grados. Y AB1 y AB2. Eso lo vimos en el capítulo anterior. ¿Ok? Y podemos calcular eso. Bien. Entonces, ahí teníamos el ejercicio. Aquí tenemos el ejercicio de generadores. En el caso de generador, yo tengo este generador, era sincrónico. Estas tensiones EAN y BN y CN son las tensiones transitorias internas de la máquina. Aquí tiene su reactancia. Y en este ejercicio dice, determine la corriente subtransitoria en el generador y los voltajes línea a línea para las condiciones subtransitorias debidas a la falla. Aquí va a haber una falla en la fase a tierra, ¿verdad? Aquí está la corriente de base B y C, que es 0 y 0 en este ejercicio. Y me dan como datos los voltajes. Voltaje fase A, voltaje fase B y voltaje fase C. ¿Ok? Me están llamando un momentico aquí. Fine. Ya, ya. Ok. Ya le mandó un mensaje a uno de sus compañeros. Ok, bien. Entonces el voltaje de la fase A es 0 porque está ido a tierra. La fase B y C me lo dan como datos. Aquí están los datos. Y yo quiero buscar, dados los valores de la tensión fallada, que son estas, los valores de componentes simétricas. Aquí están los valores de componentes simétricas, como en el ejercicio anterior, componente simétrica. Esto que está aquí es A inversa, no se olviden. Y esto que está aquí son los voltajes fallados. Me dan las componentes simétricas. Significa que yo tengo ahora las componentes simétricas de la falla. Y usando las cajitas, digámoslo así, puedo calcular la corriente de secuencia cero, positiva y negativa. ¿Ok? Fácilmente, utilizando los voltajes que ya calculé y estos valores que están aquí, pues aquí este sistema tiene ZGO, que es la impedancia de secuencia cero, aquí está, que es un dato, 0.35. La Z secuencia positiva me la dan aquí, que es 0.25. Cuando dicen la impedancia, la reactancia de eje directo, que es la secuencia positiva, y 0.35, que es la misma reactancia, pero de secuencia negativa. Eso me daría las corrientes de secuencia 0, 1 y 2. Es decir, negativa, positiva y negativa. Eso serían entonces los valores de corriente de secuencia. ¿Y cómo calculo IA? Bueno, simplemente por la fórmula que vimos en el capítulo anterior, IA es IA0, IA1 y IA2. Que para el caso este es lo mismo que 3 IA0. ¿Ok? Aquí está el cálculo. Aquí tengo los tres datos, sumo este y me da la corriente de la fase A. Esta fórmula recuerdan esta y esto, lo vimos en el primer capítulo donde vimos cómo pasar valores fallados a componentes simétricas o de componentes simétricas a valores fallados. Ese es el proceso. Entonces, aquí tenemos ahora, ahora la hora. Vamos aquí. Después que tenemos entonces los voltajes y las corrientes aquí, podemos seguir aquí. Tenemos las corrientes, le vamos a pasar por unidad, a valores reales. El generador es de 20.000, entonces sabemos que hay de 3 voltajes por corriente es potencia. Esto que está aquí es una división, si no hay división. O sea que esto pasa por este lado, me da la potencia. Entonces si lo paso por este lado, me da la corriente. Entonces, eso es el generador de 20.000 kVA, tensión 13.8.
y me da la potencia base 837. Con la corriente falla me dio menos J429, multiplico por la corriente base y me da los valores reales en amperios. Los voltajes, bueno, los voltajes tenemos los voltajes que me dieron un dato, ¿verdad? Yo sé que VAB, no se olviden que es VA menos BB. BBC es BB menos BC. Y BCA es BC menos BA. Eso lo vieron en análisis de potencia 1. ¿Ok? Entonces yo tengo los voltajes en la línea que son estos. Y si lo quiero pasar a kilovoltios, lo multiplico simplemente por la base. Estos son los valores que tengo. 1,98 y 1 por 1. Y lo multiplico por la base. Eso me da entonces los valores en kilovoltios. ¿Ok? Y dice, antes de la falla los voltajes de la línea estaban balanceados y eran iguales a 13,8. Hacer una comparación con los voltajes de línea después de que ocurre la falla, los voltajes pre-falla eran estos. Okay. Todas eran 13,8, como casi las tensiones, para que ustedes sepan, las tensiones de operación en la red de distribución de cuerpo LED son 13,8 kilovoltios. Okay. Y estos ángulos están separados 180 grados. 120 grados, perdón. Ok, ya tengo los voltajes de línea, tengo la corriente de falla. Aquí dice, en el ejemplo anterior se muestra que y a 0 y a 1 y 2 es 0 en caso de falla monofásica. Ok, cuando veamos el capítulo siguiente, fallas asimétricas, porque todo lo que estamos usando son las herramientas para usarlas en el otro capítulo, veremos que dependiendo del tipo de falla, estas cajas que yo estoy colocando aquí se van a conectar entre sí. Ahorita calculamos esto con la fórmula que sabemos, pero en el próximo capítulo nosotros vamos a agarrar estas cajas y las vamos a conectar de diferentes maneras. Las vamos a poner en serie, a veces las ponemos en paralelo, y de ahí salen unas ecuaciones. Entonces, dependiendo del tipo de falla, eh, se hacen las cajas conectadas de una cierta manera, y de esa manera yo puedo calcular las corrientes de cortocircuito. Estos son casos muy simples, donde son fallas monofásicas normalmente, pero en los casos de fallas bifásicas, bifásica tierra, o trifásica, etcétera, ya los cálculos son un poquito más complicados. Más complicado en el sentido de que hay unas ecuaciones que hay que saber. El resto es más o menos. Bien, bueno, eso es todo por el día de hoy. No se olviden de revisar el texto del Stevenson, que yo les puse ahí. Stevenson es un libro que está ahí en la plataforma. Se lo abren y se buscan el capítulo 11, de donde estamos, y podemos trabajar con eso. No se olviden también de que el examen es el día 26, es decir, este sábado que viene. ¿No hay pregunta por ahí? El único que está por aquí es el señor Corozo. Bueno, por este lado, por ahora. Bueno, ¿Está claro, caballero? no, Ok, excelente. no, Claro, yo llegué un poco tarde, sí, así que bueno, tendría que revisar, sí. rever el video Revise, completo. sí, pero fíjense que estoy usando el texto en muchas de las páginas para que ustedes vuelvan a las páginas y ahí está todo escrito. ¿Ok? Ok, Ok, excelente. Bueno, que pasen buenas noches y estudien. Examen el sábado. Chao. chao. Okay,